Hola, buenas. Mi nombre es Rocío Tomé y en la siguiente media hora voy a hablaros de la importancia del control de versiones. Es una herramienta, desde que soy programadora, la utilizo prácticamente en mi día a día, pero considero que es el tipo de herramienta que todas las personas dentro de un equipo de desarrollo deberían saber utilizar, aunque fuera a un nivel muy básico, porque de verdad agiliza muchísimo las cosas. En este caso voy a explicaros un poquito, muy brevemente, en qué consiste un control de versiones y por qué dentro de una jam específicamente puede convertirse en vuestro mejor aliado. Empezamos explicando qué es un control de versiones. ¿Cómo funcionan por dentro los controles de versiones? Es verdad que es un poquito complicado, por eso yo creo que se le tiene tantísimo miedo, porque está muy relacionado con gente en consolas haciendo comandos y metiendo código en un sitio, ¿vale? Nada más lejos de la realidad, es decir, por dentro son un poco difíciles de entender qué es lo que está haciendo por detrás, pero realmente a efectos prácticos lo que haces es guardar tu proyecto en un sitio y cada vez que alguien realice cambios sobre ese proyecto, en lugar de tener que crear una copia completa del proyecto en el nuevo estado, solo se guardan los cambios entre una versión y otra. De esta manera, todos los cambios que vas haciendo dentro de un proyecto, si los vas versionando, es decir, si vas usando un control de versiones sobre él, vas a poder tener todos los pasos que has ido haciendo cada vez que, digamos, has hecho una nueva copia ordenadas en una línea temporal, ¿vale? El control de versiones más famoso y más utilizado históricamente es Git, pero ni es el único ni es el mejor para proyectos de videojuegos. En el caso de un juego de Jam, al ser pequeño, prácticamente os va a servir cualquiera, ¿vale? Pero es verdad que Git tiene un poco la mayoría del mercado porque lleva muchísimos años y es, digamos, el primigenio en cuanto a control de versiones, ¿no? Hay algunas alternativas muy interesantes como Unity DevOps, que está especialmente hecho para videojuegos. Antes se llamaba Plastic SCM, lo compró Unity, era un equipo, creo que estaban en Valladolid, son españoles y es un control de versiones mucho más específico para videojuegos. Eh, Luego hay otras opciones que, como Perforce, por ejemplo, o Subversion, que no son tan utilizadas, pero dejarlas ahí, saber que también son algunas opciones que podemos tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿para qué es importante tener un control de versiones? Lo más importante de todo y por lo principal, por lo que se tiene, es para no perder datos. Es decir, para si en un momento dado el proyecto se rompe, ¿vale? Que no hayas perdido todo lo que hay simplemente porque no sepas lo que está fallando o ya no se puede arreglar porque sea un cambio irreversible, ¿no? En este caso, tradicionalmente, ¿vale? La gente, si no usa control de versiones, lo que hace es crear una copia del proyecto cada cierto tiempo y acabar guardándolo. Esto no solamente es eh, muy inconveniente en cuanto a tamaño, porque al final si un proyecto, por ejemplo, te ocupa, no sé, 500 megas, imagínate, estás creando una copia de 500 megas cada vez que quieres hacer un backup del proyecto y eso a la mínima se te vuelve bastante insostenible, ¿vale? En cambio, si tú lo tienes todo en un repositorio, por ejemplo, en la imagen de la derecha aquí tenéis una imagen de GitHub de un proyecto que tengo público, eh, en cada uno de los commits es el equivalente a haber creado una especie de snapshot de cómo estaba el proyecto en ese momento, ¿vale? Yo puedo volver a ese momento en el tiempo siempre que lo necesite, por ejemplo, si he roto alguna cosa con mis últimos cambios, siempre puedo volver al numerito que tenemos aquí que se llama el hash, ¿vale?
al commit específico, es decir, al momento en el tiempo específico en el que se hizo ese cambio y seguir trabajando de ahí, de manera que descarto lo último y sigo desde ahí, o simplemente para revisar y ver qué se ha cambiado en cada uno de los pasos que ha podido hacer que ahora mismo no funcione el proyecto, ¿no? Entonces, como veis, es una manera muchísimo más conveniente de registrar una copia de seguridad con todos los momentos temporales que ha tenido el proyecto, ¿vale? Y otras de las razones ya más específicas de YAM por la que usar control de versiones es evitar los cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Es cuando un flujo de trabajo está estructurado de tal manera que tiene que pasar por una unidad con recursos limitados. ¿Quién suele ser en una YAM la unidad funcional con recursos limitados? Desgraciadamente, el programador o programadora, ¿vale? No es raro que cuando estáis empezando a planear una YAM, la persona que se va a dedicar a la programación, es decir, a programar el proyecto, pues cree el proyecto, prototipe una mecánica básica a partir del diseño que haya especificado alguien de diseño y simplemente su workflow de trabajo sea que el artista o la artista le está mandando la información, se la deja en una carpeta de Discord, perdón, de Drive, si es un juego 3D y también hay alguien haciendo modelos, esté hablando por privado con la persona de arte para que dibuje unas texturas y también lo meta en otra carpeta de Drive. A lo mejor la persona de sonido pues le manda por email al programador o programadora lo que ha compuesto, la persona que se dedica a hacer UI, UX, por ejemplo, es la que está manejando las tareas en Trello y le deja todas las directrices de los cambios que hay que hacer o de las especificaciones puestas en Trello y la persona que, por ejemplo, está escribiendo guión, pues lo deje escrito directamente en el canal de Discord donde estéis trabajando. Al final esto al principio parece más sostenible de lo que es, porque enseguida si solo hay una persona en programación, este problema va a estar seguro. Si hay más de una, simplemente es, digamos, un cuello de botella un poquito más grande, porque todo este flujo de trabajo está pasando por una persona. Y en el momento en el que esto se vea más cerca de la deadline final, va a ser todavía más evidente. ¿Por qué? Porque ya vamos a llegar a una parte donde se itera bastante rápido, donde se necesita hacer cambios de último momento, implementar las últimas cosas, algún error con los tiempos que no han sido suficientes, cualquier cosa, ¿vale? Y tenemos a una persona muy estresada intentando poner las imágenes rápido, los modelos, etcétera, y tenemos a varias personas prácticamente paradas porque dependen de que esa persona implemente esos cambios, ¿no? Y que saque la build y todas las tareas que tiene que hacer, ¿no? Entonces, para evitar esto, una solución muy buena es tener un control de versiones donde todas las personas que están participando en ese proyecto manden o suban su información a este control de versiones, incluido el programador. De esta manera, programadora o programadora se convierte en una parte más del equipo de la que no depende que las cosas se implementen dentro del juego. Obviamente, de primeras es muy probable que tenga que llevar un poquito más, digamos, el liderazgo en el sentido de va a ser el que va a marcar, digamos, la estructura. Tengo un prefab que va a tener una imagen, en el caso de Unity, que va a tener un audio, que va a tener un tal, pero en el momento que la estructura básica del proyecto ya está lista y los placeholders están en su sitio, todas las personas van a poder tener acceso a los datos del propio proyecto, van a tener una copia de su proyecto tal y como lo tiene el programador o programadora en su ordenador para poder testear lo que están haciendo en cualquier momento y van a poder estar mandando toda esa información a un sitio y todo el resto del equipo va a estar recibiendo esa misma información. Entonces os preguntaréis, vale, esto está muy guay para los equipos, pero ¿qué ocurre si yo me presento a una jam en solitario?
Eso significa que yo no tengo que usar control de versiones o no conviene usar control de versiones. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la primera imagen que os puse del proyecto de GitHub es un proyecto que hago yo en solitario, por eso todos los commits salen con mi nombre, es decir, todos los momentos en el tiempo donde he enviado información salen todos con mi nombre. Si estás tú solo o sola, ¿vale? Lo bueno que tienes es que no te tienes que coordinar con nadie porque no te vas a pisar con nadie. Entonces puedes tener un poquito menos de cuidado trabajando porque nunca vas a tener ningún conflicto. Y aquí viene la palabra por la que a mucha gente le da miedo usar el control de versiones, que son los conflictos. Y tengo que decir una cosa, yo llevo 7 o 8 años, no lo sé, usando control de versiones y aún me da miedo tener un conflicto. Así que os lo digo, el miedo no se pasa, ¿vale? ¿Qué es un conflicto? Preguntaréis. Un conflicto es un momento en el tiempo donde una persona ha subido cambios al repositorio, en este caso, por ejemplo, a Git, y yo estaba trabajando sobre los mismos archivos que la otra persona estaba tocando y ya ha subido al repositorio. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo he cambiado el tamaño de un objeto, de una escena, y esa misma escena también la estaba tocando un compañero y ha subido los cambios antes que yo, es muy probable que cuando yo baje los cambios de mi compañero o compañera para subir los míos, el propio GitHub, te digo, en este caso GitHub Desktop, que es esta aplicación, te diga, no tengo ni idea de cómo resolver esto. O sea, los dos habéis tocado el mismo archivo, ¿con cuál me quedo? ¿Con la que ha subido tu compañero antes que tú? ¿O con la que me estás intentando tú ahora tener en tu local? En este caso, cuando ya tienes un conflicto, no queda otra que sentarte con la otra persona, ver qué cambios se han hecho que se solapan y quedarte con una de las dos versiones o crear una versión nueva que machaque la que ya había, pero incorpore también sus cambios. No os voy a hablar en esta charla de cómo resolver conflictos porque va a depender específicamente de cada caso. Si el conflicto es simplemente que una persona ha modificado algo que no debería, libremente podéis vosotros machacar los cambios que ya están en el repositorio con los vuestros. Este sería como la manera más sencilla de resolver un conflicto, pero como digo, cada caso es totalmente diferente y no puedo entrar en detalle. Lo mejor que podéis hacer, preguntarle a una persona que sepa usar Git y decir, tengo un conflicto, ¿qué hago? Y rezar porque se pueda solucionar, ¿vale? ¿Qué actitud tenemos que tener con los conflictos? Lo más importante es intentar no tenerlos, ¿vale? Intentar evitarlos a toda costa. Y eso sí vamos a hablar en esta charla. Vamos a intentar dar unas pautas para evitar lo máximo posible conflictos a la hora de trabajar con control de versiones. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que es importante saber cuáles son los archivos que tienes que modificar, cuáles son, digamos, los sobre los que tú estás trabajando y nadie más está trabajando. Y descartar toda la información que no sepáis qué es o que no hayáis modificado vosotros. Por ejemplo, en este caso vemos un montón de archivos modificados y tal, pero yo estaba trabajando sobre el prefab del nivel 3.5. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier cambio que no esté en el nivel 3.5 o cualquiera de los componentes que componen ese prefab, ¿vale? Si he cambiado una imagen, pues la imagen también va al repositorio, ¿vale? Se tiene que descartar. Descartar es tan fácil como en GitHub Desktop, que la enseñaré a usar después, darle al botón derecho y descartar cambios. En el caso que no queráis descartar los cambios, no pasa nada, tampoco los subáis,
¿vale? Como tengáis vosotros el proyecto en local, es decir, en vuestro ordenador, no influye para nada lo que enviáis o dejáis de enviar al repositorio, que es lo importante. En este caso, lo único que hay que enviar es lo que hemos cambiado, el nivel 3.5. Eh, Otra cosa muy importante, como ya he intentado remarcar en la anterior, es mantener la comunicación en todo momento. Eh, una jam no es demasiado tiempo, por tanto es muy importante que las personas del equipo estén comunicadas en todo momento. Si, por ejemplo, la persona que se va a encargar eh, en modificar, por ejemplo, el arte, ¿no? Va a empezar a trabajar sobre el personaje, es posible que algunos de los cambios que vaya a hacer con el personaje puedan afectarle al programador o programadora en el caso de que esté programando el movimiento del personaje. No sería raro que tocaran, digamos, los mismos componentes y se generara un conflicto. Entonces no pasa nada por avisar y decir, ¿alguien está trabajando con el personaje principal? No, vale, pues entonces me pongo a trabajar. En el caso, por ejemplo, que la persona que se está encargando de programación, sonido, tenga que hacer cambios sobre ese personaje, puede preguntar a alguien. Puede preguntar igualmente. ¿Alguien está trabajando con el personaje? ¿Sigues trabajando con este personaje? Sí, pero no pasa nada, te subo los cambios y tal. Vais enviando los cambios unos a los otros a través de GitHub, Git, perdón, y en ese momento tenéis siempre una versión sincronizada. No trabajéis sobre el mismo objeto dos personas diferentes y en principio es imposible tener un conflicto de esta manera, ¿vale? Entonces, específicamente para Unity y para Godot, por ejemplo, se pueden crear workflows dentro del propio motor que evite trabajar sobre los mismos elementos simultáneamente. Si vosotros tenéis o vosotras una escena muy grande con todos los objetos ahí puestos, con sus componentes, con su tal, todo digamos en esa misma escena, es muy probable que os piséis los unos a los otros. ¿Por qué? Pues porque estáis todos trabajando sobre una escena que al final no deja de ser un archivo, digamos, de texto, ¿vale? Un binario que tiene información sobre cómo es el estado de cada uno de los componentes de esa escena. Si todo el mundo está trabajando ahí sin orden ni concierto, es muy probable que os acabéis pisando, ¿vale? Es mucho más conveniente tener una estructura basada, por ejemplo, en prefabs. Los prefabs son, digamos, las unidades ¿cómo decirlo? Como un modelo encapsulado, modelo en el sentido de como si fuera un molde, ¿vale? De cómo van a ser los objetos que hay puestos en las escenas, ¿vale? Instanciadas. Entonces, vosotros podéis tener prefabs dentro de prefabs, de manera que si vosotros tenéis, en este caso, una puerta, vosotros podéis poner un elemento con el que se puede trabajar a nivel de programación dentro de esa puerta, en este caso, porque está oculta, de manera que se puede trabajar incluso simultáneamente en la puerta que se abre y en los botones, en cómo funciona. Si cada uno está trabajando a un nivel diferente, cuando suban los cambios no se van a pisar entre ellos porque están modificándose dos componentes diferentes. Pero tiene que estar muy hablado quién va a modificar cada cosa, porque si la persona que se está encargando de la botonera, en este caso Grid Base, ¿vale? Cambia algo dentro del prefab de la puerta, ¿vale? Que uno contiene al otro, la persona que está trabajando en la puerta va a recibir un conflicto, ¿vale? Entonces, es muy importante que el mismo prefab no lo toquen dos personas diferentes, ¿vale? Luego hay otras cosas en Unity que no se suele usar mucho, pero es muy útil para evitar conflictos, que es la carga aditiva de escenas. Como ya he dicho, si dos personas están trabajando en la misma escena, es muy probable que se pisen. Pero realmente nada impide en Unity, por ejemplo, tener una escena que contenga solamente la lógica y que la esté trabajando, por ejemplo, el programador o programadora del equipo, y luego tener otra escena que contiene solamente pues, el nivel con el arte, el diseño de niveles, etc. De manera que, por ejemplo, la persona que está encargándose de level design
y está generando los nuevos niveles, pueda tener una escena vacía que no tiene jugador, no tiene nada en la que está realizando esos cambios. Y el programador o programadora puede estar trabajando en su escena que contiene la lógica del propio juego y cargar las dos escenas a la vez en el momento que quieras probar alguna de las lógicas. Es verdad que aquí necesitas un sistema un poquito más complejo para relacionar, digamos, el nivel con la lógica, pues usar eventos, etcétera, pero es una opción muy buena para mantener todo lo que son áreas de trabajo lo más separada posible. En el caso de Godot, de hecho, esto de tener una escena a la vez que otra escena, etcétera, es todavía más orgánico. ¿Por qué? Porque el propio Godot ya funciona con que cada nodo puede ser una escena y todo, incluso la escena principal, es un nodo en sí mismo, ¿no? Al final se mezclan un poco los dos workflows que dije antes, de tener varias escenas cargadas a la vez, dependiendo de una escena, en este caso puedes anidarlas, ¿vale? Lo mismo en el propio workflow de Godot, sería cuestión de separar cuáles son las escenas, las TSCN, que cada persona va a modificar. Intentar que no sean las mismas escenas entre personas, ¿vale? Y ahora que hemos explicado más o menos en qué consiste un control de versiones y algunas de las maneras en las que podemos evitar conflicto y hacer un workflow donde todo el mundo puede estar mandando información a los repositorios, al control de versiones y recibiendo información de sus compañeros o compañeras, vamos a hacer un pequeño taller para que veáis lo sencillo que puede ser hacer un flujo de trabajo usando GitHub, Git y Godot. Bien, pues en esta segunda parte del vídeo os voy a explicar más o menos cuál es el proceso que hay que seguir para empezar un nuevo repositorio y poder empezar a colaborar con tus compañeros y compañeras, ¿vale? Es bastante sencillo, en 10 minutillos lo tienes todo totalmente preparado y puedes empezar a trabajar directamente. En este caso voy a hablar de cómo sería hacerlo con GitHub, ¿vale? Según el tamaño del equipo y según cómo vayáis a trabajar, tenéis otras opciones. Por ejemplo, si sois menos de 3 personas, tenéis Plastic, que ahora se llama versión control de Unity DevOps, se llama. Que viene también integrado con el propio motor de Unity. En este caso voy a usar GitHub porque te sirve para equipos un poquito más grandes y porque Git es un poquito más conocido y seguramente encontraréis mucha más información y tutoriales al respecto, ¿vale? En primer lugar, tenéis que haceros una cuenta aquí en github.com, ¿vale? Es totalmente gratuita, no hay ningún problema. Y uno de vosotros o vosotras, seguramente quien se encargue de la programación, creará un nuevo repositorio. En este caso, he pedido a mi compañero Javi que haga un repositorio de prueba, así que recibiréis este tipo de invitación y aquí podéis aceptar la invitación al proyecto, ¿vale? Una vez que habéis aceptado la invitación al proyecto, saldrá por aquí los proyectos a los que formáis parte. En este caso, Lauric My Awesome Young Game, ¿vale? Lo tenemos aquí y ha creado un repositorio base muy pequeñito, muy simple, utilizando Godot. Yo os recomiendo, se puede trabajar a través de la consola o podéis usar un montón de clientes con los que poder subir y bajar información de Git. Yo os recomiendo el propio GitHub Desktop porque la verdad es que está especialmente fácil de entender. Es este programita de aquí. De hecho, nada más que lo instaléis y tal, os logueáis con la misma cuenta que tenéis de GitHub y ya van a estar asociados los proyectos de los que forméis parte dentro de la plataforma y los tendréis en la propia aplicación, ¿vale? En este caso, aquí puedo directamente navegar por todos los proyectos de los que formo parte y buscar cuál es el que voy a utilizar. En este caso todavía no he trabajado con el que me acaban de invitar,
así que lo vamos a clonar por primera vez, ¿vale? Para clonar un proyecto en el que formamos parte, clonar significa descargar el proyecto en nuestro ordenador, deberíamos darle a File, ¿vale? Clone Repository. Este Clone Repository, aquí en esta lista, va a aparecer todos los repositorios de GitHub en los que formamos parte, ¿vale? Buscamos dentro del usuario Lauric, aquí tenemos Lauric My Awesome Jam Game. Elegimos cuál es la carpeta donde queremos instalarlo, copiarlo me refiero. Yo voy a elegir C Godot Projects My Awesome Jam Game, ¿vale? Le damos aquí a clonar y como veis ya está descargando toda la información de ese proyecto. Como vemos aquí ya tenemos descargado el proyecto y si navegamos a C Godot Projects en mi caso o la carpeta donde hayáis clonado el proyecto, tendréis por aquí el My Awesome Jam Cake, ¿vale? Si entramos aquí veis que está toda la información de el repositorio. Ahora que ya tenemos descargado el proyecto, lo podemos abrir con Godot en este caso y tenemos la imagen, la escena que ya nos ha dejado preparado nuestro compañero Javi, ¿vale? Entonces Javi va a ser la persona que se encargue de los textos, ¿vale? De modificar textos y hemos acordado que yo soy la persona que va a modificar la disposición general de los elementos por poner algunas funciones totalmente delimitadas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un nodo aquí que tiene una escena dentro que es la que modifica mi compañero. Entonces, habíamos quedado en que este primer nodo iba a ser mi competencia, por tanto, yo puedo libremente modificar y decir que ahora el muñeco de Awesome Games, o sea, el muñeco de Godot, va a ir encima del nombre, ¿no? Guardamos la escena, ya tenemos todo aquí preparado, nos volvemos otra vez aquí a Godot y como veis nos marca que ha habido un cambio. El cambio es que la posición de este elemento, de este nodo llamado icon, ha cambiado de 200 de esta posición, ¿vale? XY, a esta otra posición XY. En este caso es como un cambio muy sencillo, pero si tenéis una escena mucho más compleja donde va a haber un montón de elementos, no es así de sencillo, ¿vale? Pero es la escena que yo tenía pensado cambiar, el word.tscn. Voy a poner aquí qué es lo que he hecho, move icon to top screen y voy a comitear los cambios, ¿vale? Una vez que hacemos commit, todavía no hemos subido los cambios al repositorio, es decir, están, digamos, en un punto intermedio entre lo que yo he hecho en local y lo que hay en internet, ¿vale? Para terminar de compartir los cambios con nuestros compañeros, tenemos que darlo aquí a push origin, ¿vale? En el momento que lo pulsamos, la información se va a mandar al propio repositorio, ¿vale? Ahora mi compañero Javi, desde su casa, puede descargarse todos los cambios que hemos hecho nosotros y trabajar sobre ellos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que nosotros tengamos que seguir trabajando con la disposición de los elementos, yo puedo, por ejemplo, coger otro icono de lo que tenemos aquí puesto, ¿vale? Y ponerlo también en nuestra escena. Lo ponemos por aquí, por ejemplo, por la otra esquinita y guardamos esta nueva escena donde hay más elementos. No he tocado para nada la escena del texto y estoy modificando la escena que es mi competencia, ¿vale? Entonces, si yo ahora vuelvo a GitHub, yo tengo por aquí los cambios y me tengo que traer los cambios que se han podido hacer en el repositorio por mis compañeros a mi repositorio local, ¿vale? Le doy aquí a Fetch Origin, que significa traerme todo lo que, o sea, comprobar si hay algo, perdón, en el repositorio para que yo me traiga, ¿vale? Y si veis aquí te dice Pull Origin 1. Misteriosamente, de una manera nada, nada coordinada, ¿vale? Parece que mi compañero Javi ha modificado algo de su parte, ¿vale? Entonces le damos aquí a Pull Origin, que significa traernos los cambios de nuestro compañero.
Entonces, una vez que nos hemos traído los cambios, aquí parece que no ha pasado absolutamente nada, pero si venimos a nuestra escena, ¡epa!, tenemos aquí que el título, F5, que el título ha cambiado por Awesome Game 2, ¿vale? Aquí tenemos la modificación, aquí tendríamos que actualizarlo y esos cambios ya nos lo hemos traído aquí. Si veis, ha cambiado un título y lo que ha hecho es cambiarle el offset y cambiar el valor que tenía ese título, ¿vale? Ahora ya que tenemos los cambios de nuestros compañeros en local, yo ya puedo subir los cambios que he hecho, este segundo muñequito que he puesto aquí, ¿vale? Y compartirlo con el resto de mis compañeros. Entonces aquí yo puedo decir add second icon to right top corner. Como veis, el hecho de, por ejemplo, tener una manera, digamos, tan limpia de ir trayendo y enviando los datos de nuestros compañeros nos da un montón de flexibilidad. Pero es verdad que si, por ejemplo, yo estoy aquí intentando subir cambios en esta escena y Javi se ha confundido y también ha añadido texto a esta escena, porque, por ejemplo, ha querido añadir un segundo texto y directamente lo ha creado sobre la escena, al haber cambiado los dos el mismo nodo, vamos a dar un conflicto, ¿vale? Lo mejor es, como ya dije antes, intentar no tener conflictos. En el caso de que tengáis un conflicto, sentaros las dos personas a ver cómo se puede solucionar. Muchas veces una de las dos personas, la segunda en hacer el commit, desgraciadamente, puede perder algo de información. Esto no pasa siempre que no se toquen los mismos elementos. También puede pasar, que lo comenté antes, que pueda haber una barbaridad de cambios y cosas que vosotros mismos no habéis tocado. ¿Por qué? Porque los propios motores generan y modifican elementos que tú no has tocado directamente, pero por cómo está tu ordenador, cualquier cosa, ¿vale? Se vayan modificando. A veces es porque los has tocado sin querer, pero otras veces es el mismo motor. En ese caso, no subáis cambios de algo que no sabéis qué es. Tomaros un minuto a preguntar por donde estéis hablando con vuestros compañeros y compañeras y preguntar, oye, me dice aquí que hay cambios en el package.json, en el caso de Unity. ¿Lo subo? Y ya alguien te va a decir, no, no lo subas o sí. Eso tiene que ver con los cambios que has hecho, ¿vale? Comunicaos. Y eso es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que este pequeño tutorial os resulte útil y que os animéis en esta jam que va a empezar dentro de poquito a usar un control de versiones para trabajar con vuestros compañeros o compañeras o si vais a trabajar en solitario para que podáis tener un buen histórico de vuestros proyectos. Y nada, muchísimas gracias y muchísima suerte.